estamos en este programa, día martes, poniéndole buena onda. Y último bloque, ya estamos, mirá, con esta música bastante relajada. Sí. Porque, bueno, vinimos de una temática bastante linda con todo lo que se viene, ¿no? Para este fin de semana. Sí. Y a mí me parece que viene por ahí un poco agarrado de la mano esta temática, este tema por el cual venimos, Obvio, ¿no? obvio. Igual yo creo que a Jesús le pintó el sueño. Porque no sé por qué esta música. Veníamos re arriba tratando de ponerle buena onda y ahora Jesús se quería dormir. ¿Qué pasó acá? O nos quiere mandar a dormir a nosotros. Claro, No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al sonidista para este bloque? Si veníamos pum para arriba, fiesta, juego, fin de semana, diversión, familia, gaming. Y no Y bueno, ahí ya hablaste sobre la temática del día de hoy. Es que, a ver, mencionábamos que en el evento de este fin de semana vamos a tener un sector de juegos para ir, Sí. para disfrutar con toda la familia, con los amigos, con todos aquellos que van a estar ahí presentes. Y cómo no, ya que hablábamos de juegos, tenía que venir una persona a comentarnos por qué en Argentina se habla del gaming, por qué hay personas que ganan plata jugando juegos, ¿qué es lo que pasa? Que nos cuente más a detalle, ¿no? Sobre esta temática, así que le damos la bienvenida a Gonzalo Macedo. Buen día. Muy buenos días a todos por ahí, muy buenos días chicas acá en el piso. Y bueno, sí, la verdad que es una temática bastante particular, yo creo que está ligada directa o indirectamente con el evento que Sí. va a venir este fin de semana. Así que cuando ustedes digan, vamos a hablar sobre un poquito de novedades estadísticas a nivel latinoamericano y después vamos a hablar sobre el ranking que hoy en día rige en Argentina, ¿eh? Bien, esta idea de temática la verdad que me gusta porque podemos acercar a la gente más grande que muchas veces no sabe lo que es el gaming, no sabe lo que es la industria de los videojuegos o que muchas veces, y vamos a ser honestos, Bien. nosotros, nuestra generación, los que somos más jóvenes, escuchamos siempre esto de deja la computadora, no te va a servir para nada y a veces para la gente grande es difícil de comprender que hayan personas que se ganan la vida jugando juegos. Entonces está bueno que la gente grande entienda a los jóvenes y los jóvenes le podamos explicar de una buena manera a la gente grande y no por ahí el hecho de, ay, vos no sabes nada, sino explicar bien de qué se trata. Con y unir, respeto. claro, unir generaciones, que eso está bueno. Yo creo que eso es muy importante lo que dijiste, unir generaciones. De hecho, hasta el día de hoy hay algunos estudios donde, bueno, demuestran que la generación justamente que Ajá. vos decís que quizás no entienden esa posibilidad de que una persona llegue a trabajar o a ganar dinero, hoy en día entran en las estadísticas. Y ya vamos a ver Bien. por qué. A ver, me gusta, entonces empecemos. Vamos a comenzar entonces, ahí tenemos el título del día de hoy y hoy vamos a hablar sobre el mundo gamer. Tal es Bien. así que bueno, yo lo titulé directamente como mundo gamer, ¿sí? Porque vamos a hablar en realidad un poquito de a nivel mundial, vamos a llegar a Latinoamérica y vamos a llegar a Argentina, Bien. ¿sí? Para darle un pequeño pantallazo al señor televidente y a ustedes que están acá, vamos a hablar un poquito de lo que es el gaming en sí, ¿sí? Entonces, déjenme decir que la industria del gaming hoy en día es una de las más dinámicas y rentables del mundo. ¿Por qué? Porque con esto ya vamos a hablar sobre estas cifras que la verdad que es muy importante. Tiene ingresos globales de hasta 159.3 millones de dólares. ¡Wow! Estamos hablando de una cantidad exuberante de dinero y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos hablando de compraventa, de ganancias, de pérdidas, de datos, de creación de productos, ¿sí? De creaciones, que todo esto tiene un valor. Y más si un desarrollador, por ejemplo yo, que creo un juego que luego se hace mundial Viral, o sí. se hace viral o que llega a las casas de prácticamente todo el mundo, estamos hablando del movimiento de muchísimo dinero. Claro, sí, el hecho de exportar, de llevar un juego es mucho lo que Es invertir. mucho dinero y aparte estamos hablando de que hoy esta industria mueve muchísimo dinero. Sí. Ahora vamos a hablar sobre algo en especial, ¿sí? Según Newzoo, que es una consultora exclusivamente especializada en lo que es este tema y esta industria, según datos dicen que hay 3.000 millones de gamers en todo el mundo. Esto es una cifra impresionante. Estamos hablando de estos datos que fueron a comienzo de año, ¿no? Claro. Y de igual manera ya vamos a hablar un poquito de datos post pandemia, que también es muy importante porque ahí la verdad que Se incrementó, es que la gente reventó, no podía salir de su casa. reventó lo que es más, esta industria. recuerdo que en la época de pandemia se empezó a implementar esto de las ofertas de cierto tiempo un juego gratis. Exactamente. Y mucha gente terminaba comprando O bien, el juego. por ejemplo, de que cuando, por ejemplo, el visualizar, ¿vieron?
Sí. participar de un Twitch, participar de distintas visualizaciones de algunos juegos en particular, te hacía ganar un cierto dinero o las mismas apuestas. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de que esta industria mueve muchísimo dinero en muchos aspectos que quizás uno no se lo espera. Bueno, por ejemplo, durante la pandemia, una empresa publicó un juego que es muy conocido, al cual me declaro adicta, y este juego lo sacaron durante todo un mes, creo que había sido, Sí. de manera gratuita. Sí. Uno lo podía descargar y tenerlo ya para siempre de manera gratuita. Pero claro, a ellos les conviene porque una vez que vos tenés el juego base, Ya después está. vas comprando los DLCs, después vas comprando los otros packs, las expansiones, y sí o sí invertís dinero. Entonces, cada vez van cambiando las estrategias de marketing. Sí, de hecho que estamos todos al tanto de ese niño que pidió la tarjeta al papá Ay. y llenó la tarjeta de juegos, diamantes, 150.000 pesos era que había objetivos. perdido, ¿no? Olvídate, dólares creo que eran Ah, igual, ¿eh? sí, y que el papá decía, ¿cómo hago para desconocer este gasto? Bueno, Claro. Exactamente. Cuiden las tarjetas. Tal es así que, bueno, estos 3.000 millones de usuarios, un 5,3%, es un poco más, o sea, es un 5,3% más que en el 2020, en el 2021. Ya vamos a hablar por qué sobre estas cifras. Ajá. ¿Sí? Todo esto representa casi un 40% de la población mundial. Estamos hablando de una barbaridad. Claro, el 40% de la población mundial a día de hoy juega videojuegos. Juega Así, jueguitos de cualquier En índole. palabras simples es así. Juegan con el celular, con la computadora, Casi la mitad. con una consola. Estamos hablando de casi la mitad de la población mundial. Es muchísimo. Claro, casi la mitad del muchísimo. mundo. Wow. Ahora nos vamos a dirigir un poquito a lo que es América Latina y está confirmado de que hoy en día en América Latina tenemos cada vez más jugadores profesionales que Sí. compiten en ligas Extranjeras. europeas, Sí. ligas yanquis, ligas asiáticas. Porque bueno, estamos hablando de estas tres cuestiones porque son ligas las más preponderantes, ¿no? Sí. A lo que es el nivel, al hablar del gaming en sí. Tal es así que bueno, al haber más jugadores profesionales, hay muchas más organizaciones, hay muchos más, ¿cómo se dice? Cortes, equipos, ¿no? Que hacen que vayan generando muchísimo más ingresos y se vayan haciendo conocidos cada vez más y más. Son Tal muy es así que, rigurosos. muy rigurosos. Tal es así que, por ejemplo, una de las empresas más importantes es eSports, Sí. que sabemos que tienen muchísimos juegos de su marca en particular, donde, bueno, en este espacio, por ejemplo, se generan equipos, torneos y, sobre todo, podés ganar dinero cumpliendo objetivos. Sí. Que esto es justamente algo que hablábamos al momento de recién comentar de que ganabas plata. Claro. Bueno, recordarle a la gente que los eSports justamente son una categoría nueva que se creó, que sí se Exactamente. consideran un deporte, pero dentro del mundo digital, dentro del mundo de los videojuegos. Entonces vos podés tener un eSport, por ejemplo, de LOL, de League of Legends, un eSports de Call of Duty, de un montón de juegos que existen a día de hoy Muchísimos. y que se hacen... Es más, de Mortal Kombat hace poco También. hicieron. Sí, sí, Entonces sí. se va agrandando cada vez la cantidad de juegos que uno puede llegar a competir internacionalmente. Y ahora vamos a ver algo en particular, que tiene que ver justamente con algo que nombrábamos hace Uy. ratito, que tiene que ver con las generaciones. A ver. Vamos a ver en imágenes cuál sería la disposición de las generaciones al día de hoy y cómo se organizan, ¿sí? Ahí vemos bien lo que era el mapita de América Latina, justamente Sí. que habíamos hablado de los desarrolladores y de los jugadores profesionales. Y ahora vamos a pasar a la otra imagen, que... Este hay un dato. Este dato es importante. A ver, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de un dato a nivel país y un analista a nivel país que habla sobre los videojuegos en sí. Estamos hablando de él. Él es Germán Benedito. Él es psicólogo especialista en uso saludable de la tecnología y los videojuegos y referente de la línea de salud de Fundación Argentina de Videojuegos. Él declaró en una de sus entrevistas que tiene que ver justamente con este cuidado, ¿no? y la prevención de las adicciones a los juegos. Él dice que en tiempos de cuarentena, una de las industrias que más creció por su vinculación directa con la capacidad de brindar entretenimiento y ocio desde la comodidad del hogar, fueron los videojuegos.
Bueno, es que se podía jugar con amigos, te conectabas y bueno, pasabas un buen momento entre amigos. Eso es lo que a mí me parece que hizo más que nada, ¿no? La cuarentena. Yo me acuerdo que jugaba al Among Us. Claro. Por ejemplo. Después, bueno, surgieron un montón de juegos Sí. relacionados. El Gus Gus Dog, que lo sigo jugando. Que- O Free Fire, por ejemplo. Claro, Que el fueron- LOL. Ay, que yo me acuerdo fueron- que jugaba al LOL durante las clases virtuales. Muy mal lo mío, no lo hagan, pero bueno. Claro, justamente traje esta pequeña... Dato. Sí, este pequeño dato, ¿por qué? Porque post pandemia se puede decir que se aumentó casi un 300% las descargas de videojuegos Wow. en celulares, por ejemplo, y la compra virtuales de juegos, como por ejemplo para PlayStation o para Xbox, subieron casi un 150%. Estamos hablando de que, por ejemplo, la compra de videojuegos en CD, que en su momento uno pensaba que ya estaba medio rezaigado ahí por detrás. No, Ay. la compra de los CD de videojuegos... Yo compro en CD. Pues mira, ya verdad que lloró. No, ¿cómo que no me gusta tenerlo en digital? Perdés la clave, perdés la contraseña, adiós, desapareció, no lo tenés A más. día de hoy, por ejemplo, ya no los compro. Pero en su momento sí los he comprado. Y ¿Qué por pasa ejemplo, si te hackean la cuenta? ¿Perdiste la cuenta? Adiós. la verdad que sí. Tenés que tenerlo ahí O en sea, físico. eso es a pensar, eso es un pequeño detalle a pensar. Justamente hablando sobre estas compras en particular, las compras en CD después de la pandemia subieron casi un 200%. La gente se avivó. Obvio que sí. Y ni hablar de las descargas de los celulares, justamente. También, acá hay otro dato. Ajá. Post pandemia, la compra de celulares de gama media alta subieron casi un 80%. Justamente ¿por qué? Para poder jugar videojuegos. Exactamente. Yo tengo un sí. celular gamer. Ahí está. Sí, o sea, justamente subieron las ventas y hubo más compra de celulares de gama media alta porque, bueno, justamente tienen un sistema operativo, El procesador. el procesador, cuánto tiene de RAM, Sí. cuánto corre, cuántas aplicaciones puedes tener abiertas en ese celular y, sin hablar de los videojuegos que consumen, lo que es la capacidad, lo que es la batería y sobre todo El rendimiento lo que del es el teléfono. rendimiento y el procesador, que justamente es muy importante para las personas que están atentas a los juegos y que Sí. están con los celulares y juegan. Y que han salido al mercado celulares específicamente destinados, Gamers. conocidos como celulares gamers, de una cierta marca que se ha encaminado, se Sí, ha posicionado sí. como la mejor para jugar videojuegos en el celular. Exactamente, y de hecho fue pionera en algunas características que hicieron que muchas otras empresas o otras marcas tienden a Imiten. fijarse estos datos que son muy importantes. ¿Para qué? Para que los puedan comprar justamente. Claro. Estamos hablando de que post pandemia subieron las ventas de muchas de estas cuestiones. Acá los desarrolladores se fijaron un poquito más en lo que es batería, en lo que es capacidad y en lo que es procesador. Bien. ¿Sí? Ahora vamos a adelantar un poquito de lo que es esto de las generaciones que nombrábamos hace rato. ¿Sí? ¿Por qué? Eso lo vamos a ver a pantalla completa para que podamos dilucidar ahí todas las generaciones que tenemos. Y en este caso tenemos muchas generaciones. Sí. Tenemos ahí, por ejemplo, vamos a ir de... Mayor a menor. Usted que está ahí en la casa, vamos a hacerlo de derecha a izquierda. Sí. Tenemos la generación tradicional, ¿sí? Que estamos hablando de quizás nuestros abuelos, ¿sí? Bien. 1925 al 1945 son personas que nacieron en esa época. Tenemos los baby boomers, ¿sí? Esta generación me llamó mucho la atención porque hoy podemos decir de que los baby boomers ingresaron en las estadísticas que tienen que ver con los juegos. ¿Por qué? Acá vamos a hablar sobre algo muy importante. Porque estas generaciones, si bien en algunos casos no comparten la idea de que vos puedas ganar dinero jugando a videojuegos, en este caso los baby boomers hoy ingresan en las estadísticas. ¿Por qué? Porque muchos de los perfiles creados en las distintas aplicaciones o en las distintas versiones de videojuegos, muchas personas tienen la fecha de nacimiento en esta época. Estamos hablando de que muchas de estas personas deciden elegir jugar a videojuegos por ocio. Claro, o sea que Sí. personas Por que diversión. nacieron en el 46 hasta el 61 están teniendo justamente... Los baby boomers ingresan No lo hoy puedo creer. en las categorías de medición de descargas. Venga. Esto es algo que me llamó muchísimo la atención y dije, no, esto hay que llevarlo, porque quizás uno piensa que
este grupo o este grupo etario, la verdad que no estaría interesado. Claro, yo pensé eso. Pero bueno, la verdad que hoy podemos decir de que ellos representan casi un 92% según un estudio de que la vigencia de su descarga de juegos tiene que ver más que por ocio o para relajar. Está bueno. ¿Sí? Esta es otra cuestión, porque de acá vamos a pasar a la generación X, ¿sí? Que ya son un poco más grande, que podemos decir de que esta generación comparte un mínimo de lo que son los baby boomers, pero a la vez acá le agregan el valor agregado de inversión, ¿sí? De inversión en algunos productos. Tal es así que bueno, dice, bueno, yo como tengo poder adquisitivo, porque quizás soy una persona, un trabajador autónomo, bueno, voy a decir, bueno, me compro, no sé, una tablet, ¿sí? Sí. Me compro, no sé, una notebook más buena. Invierten en tecnología. Invierten en tecnología, ¿sí? Porque bueno, justamente ellos van a buscar divertirse, ocio, relajación justamente, y de esta manera ingresan casi en las mismas mediciones que los baby boomers. Bien. Ahora vamos a hablar sobre las últimas dos generaciones, ¿sí? Bien. Estamos hablando de dos generaciones muy en particulares. Igual no se fijen solamente en ese rango etario, es más... No, obvio. No es tan tajante, no le digo a la gente más que está del otro lado, ¿no? Que muchas Sí. veces es como que uno se imagina, bueno, pero yo nací en el 96, ¿cómo que no sé? No, bueno, es más Claro, flexible, no. tranquilos. Acá estamos hablando de nativos digitales. Esta es la característica que adquieren estas dos últimas generaciones porque, bueno, son nativos digitales. Justamente los millennials son más digitales y la generación Z es muchamente más virtual. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de acá, desde el 1982 hasta el 1995, se podría decir, obvio como bien decía Ro, no es tan tajante, acá tenemos a los millennials. Justamente acá ellos fueron gran parte de los pioneros en la compra de servicios de videojuegos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, creamos o no, ellos quizás le pidieron a la generación anterior, Claro, la che, compra. ¿no me comprás Sí. una PC gamer? Che, ¿no me comprás una PlayStation 2, 3, 4, 1, Acá 5? todos los que estamos presentes Díganme somos si no. millennials. O sea, y nosotros vamos a ingresar ahí. También estamos quizás en el límite entre la generación Z y los millennials. Nada, somos justamente. millennials, chicos, hay que aceptarlo. Nosotros somos millennials. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que todos estos movimientos llegan a Argentina tarde. Claro, Entonces, si se lógico. consideró que, por ejemplo, para Estados Unidos o para Inglaterra terminó en el 95, en Argentina terminó en el 2003 más o menos. Ey, por ahí. Vamos. Vamos a ser realistas. Siempre con delay. Esta cuestión sucede y tal es así que, bueno, los nativos digitales ingresaron en esta cuestión más en particular en el mundo digital, nativos digitales, y justamente están netamente relacionados con lo que es el mundo gamer. Tal es así que, bueno, comenzando desde una aplicación, quizás en su momento, hasta van creciendo y van pidiendo cosas mejores. Por ejemplo, una computadora gamer, como bien lo decíamos, o por ejemplo una PlayStation, por ejemplo, que también son consolas de videojuegos que requieren mucha atención, mucha dedicación y sobre todo mucha pretensión, tanto monetaria como del tiempo, y también esto se convierte en ocio. ¿Sí? Ahora bien, vamos a pasar a una estadística a nivel Argentina. A ver. ¿Sí? También lo vamos a ver en pantalla completa esto. Ok. Porque esto es muy importante. Estamos hablando de que estos datos yo los registré de la empresa Telecom, que justamente es el mayor proveedor de internet Sí. fijo a nivel país, creamos o no. Y justamente acá hay una cuestión muy importante. Ellos son los que brindaron estos datos, ¿por qué? Porque estamos hablando de que ellos ven el consumo del Claro, argentino. sí, ¿en qué estás ¿Sí? usando tu internet? Exactamente. Justamente estamos hablando de que hoy encabezan los juegos online. Sí. ¿Sí? El movimiento de datos más importante se encuentra en los juegos online. No estamos hablando de las consolas de videojuegos. Esto puede llamar mucho la atención. También estamos hablando de otra condición. Por ejemplo, la económica. Sabemos que hoy las PlayStation o las Xbox cuestan muchísimo Los dinero. juegos están Y los carísimos. juegos cuestan muchísimo dinero. Hoy Argentina decide mirar, ¿no? Jugar, centrarse en los juegos online. Justamente, en este caso, el ranking que estamos hablando de estadísticas que se recogieron entre enero y abril de este año, estamos hablando de que en primer lugar se encuentra el Counter-Strike. Bien. ¿Se acuerdan de este juego? Díganme si Sí. Obvio, ¿cómo que se acuerdan? A Yes. veces lo juego. no. Sí, obvio que No, sí. yo lo jugaba en su momento cuando iba al colegio a la secundaria. Bueno, el Counter-Strike
alcanza un 19,53% del tráfico de datos a nivel país. En segundo lugar, estamos hablando del Discord. Bueno, Acá hay una cuestión. El Discord, si bien es un servicio de mensajería y de videollamadas, Discord es un WhatsApp para la nueva generación. Exactamente, ahí está. ¿Qué mejor que catalogado de esa manera? Justamente, ¿por qué? Porque es un chat justamente para videojuegos y justamente con otras finalidades. ¿Por qué? Porque el gaming ingresa al Discord a ver las partidas, a apostar por las partidas, a visualizar. ¿Por qué no dice, bueno, vamos a ver cómo le va a tal persona y a tal persona? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que el Discord hoy alcanzó un 12,41% del consumo de datos a nivel país. ¿Sí? Esto está catalogado en segundo lugar, ¿por qué? Porque tenemos mucho movimiento de datos y porque no está directamente referenciado a un chat, sino que está más diferenciado en lo que son videos, juegos en particular. ¿Sí? Bien. Y por último, tenemos en tercer puesto el videojuego Roblox, que llegó a alcanzar el 11,13% del tráfico de datos. La verdad que me llamó mucho la atención y me gusta. Es un tema bastante lindo que hay que hablar, que hay que conocer. Así que, Gonza, muchas gracias por este tema, me gustó. Y te consulto, porque Sí. decías que tenías una pregunta al Sí. inicio del Bueno. segmento. ¿Cuál es? Si la hacemos, vamos a la última imagen entonces. Ok. Y quiero que me digan así, ya, rapidísimo, A ver. ¿cuál era su videojuego favorito? A mí me gusta el Mario Kart. Es muy buena. Bien, yo te voy a hacer una división. Videojuego favorito para consolas, Assassin's Creed, toda la saga. ¿Sí? Y para PC, League of Legends. Pero eso es un golazo. El LOL, desde que empecé hasta el día de hoy, va a seguir siendo mi vicio. Así es, entonces, este fue el informe del día de hoy justamente para llevar a ustedes ahí a la casa lo que es el mundo gaming y las estadísticas a nivel país y latinoamericano. Bueno, Gonza, muchísimas gracias. Un informe bastante lindo y completo. Así que bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver? Bueno, nos encontramos ahora el día viernes con otro informe también para que sepamos un poquito más de todo lo que está pasando el día de hoy. Buenísimo, Gonza, muchas gracias. Un placer. Bueno, Gonza, muchas gracias. Y nosotras, Rocío, también nos tenemos ya que estar despidiendo. Así que muchísimas gracias, Rocío. A vos, Meli. Muchas gracias a los chicos de la técnica y a todos ustedes que están del otro lado. No se cuelguen, que todavía seguimos recibiendo sus mensajitos. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 8. Chao, chao.